Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a esperar unos 3 minuticos más para ver si alguien más se conecta. ¿Listo? Perfecto. Ay, Daniela, yo te puedo ir haciendo unas preguntitas, no de esta semanita, pero como de una cosita adelante. El otro curso, también seguimos con con esta misma cohorte, seguimos teniendo los jueves por este mismo lado o nos asignan otra cohorte. No, señora, es exactamente lo mismo Ah, para ok. los 3 cursos, igual. Ah, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que la otra semana ya les informan lo del siguiente curso. Apenas Sí, se termina la semana 6, iniciamos de inmediato con la semana 1 del otro curso. ajá, sí, sí, eso vi, porque no ha dejado comenzarla. Sí. Tú me habías preguntado la semana pasada de la actividad del mueble. Sí, ay, tan linda, qué buena Ay, memoria. es que no me aparece el nombre, sino me aparece admin. Pero Ah, entonces esa actividad la voy a tomar a retomar la otra semana, porque esa ok. corresponde a la semana 6. ¿Listo? Esa a mí me salió como en la semana 5, la del ejercicio largo. Sí, sí, esa es Ah, de la siguiente semana. Yo anoche estuve revisando y me acordé de ti. Yo dije, no, esa es de la próxima semana. Entonces, la otra semana lo primero que hacemos es retomar esa actividad. ay, tan linda. Muchas gracias por recordarse y por tenerme ahí presente. Sí, esa es como la única dudita que me quedó ahí como un bachecito y ya estaba todo listo. Listo. Bueno, entonces no, muchas gracias. Entonces, el otro jueves sí entro. Bueno, listo. Tú eres Muchas Sandra, ¿cierto? gracias. Señora, Sandra, ¿cierto? sí, Sandra. Sandra, listo. Es que hoy estoy desde el dispositivo y no desde el no desde el celular, que es donde me Ah, aparece ok, el nombre. entiendo. Listo. Listo, no hay problema. Muchas gracias, Daniela. Listo, Que Sandra. estés muy bien. Hasta Igualmente. luego. Bueno. Bueno, profes, entonces voy a dar inicio, voy a compartir mi pantalla. Me confirman si ya la están viendo, porfa. Sí, señora, ya se está bien. Bueno, listo, muy bien. Entonces, esta es la semana 5. En esta semana nos hablaron de magnitudes y medidas, entonces conocimos las distintas magnitudes que se trabajan en la educación primaria. Esta semana estuvo dividida en 5 secciones. En la primera sección nos hablaron de qué es una magnitud y los tipos de magnitudes. En la siguiente sección nos hablaron de las medidas de magnitudes y unidades de medidas, conceptos y procedimientos. En la siguiente sección, medida directa de magnitudes, luego de estimación y por último, evolución histórica y social de las unidades de medida. Entonces, al igual que las reuniones pasadas, voy a abrir cada una de las secciones para que ustedes me comenten si tienen dudas en cuanto a las actividades propuestas en cada sección. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar con la primera sección. Voy a abrir el mapa conceptual. Por acá. Listo. ¿Me confirman si ya están viendo el mapa? Sí, ya se ve. Listo, muy bien. Entonces, en esta primera parte nos definieron qué es una magnitud y los tipos de magnitudes y las magnitudes que vemos en educación primaria, ¿cierto? Entonces, nos definen una magnitud de un objeto como aquellos atributos de los mismos que nos permiten hacer comparaciones y sumas. O de otra manera, una magnitud es aquel atributo pues que permite ser medido y que lo puedo expresar mediante una forma cuantitativa, ¿cierto? Lo puedo representar mediante una escala numérica. Un ejemplo que nos dan es qué atributos se pueden medir de un coche, ¿cierto? Entonces, de un coche puedo medir su longitud, ¿cierto? Lo puedo expresar de manera cuantitativa, el área, ¿cierto? Y pues no puedo medir
el color, ¿cierto? Entonces, el atributo del color, pues no corresponde a una magnitud, ¿cierto? Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es si vemos los atributos de una caja, ¿cierto? En una caja, si yo estoy analizando el tamaño, ¿creen que sea una magnitud? ¿Lo puedo medir? Si yo hablo del tamaño, del alto, del largo, del ancho, Claro que sí, se puede medir. corresponde a una magnitud, ¿cierto? Lo puedo representar cuantitativamente. El material de una caja será una magnitud. No es una cualidad. Exacto, ¿cierto? El material puede ser en plástico, puede ser en cartón, ¿cierto? Entonces, no va a ser una magnitud. Si hablo de la capacidad de la caja, También sería magnitud. sí es una magnitud, ¿cierto? Y si hablo, por ejemplo, de la calidad de una caja, No, es así, no se puede medir. no, Es ¿cierto? una La cualidad. calidad puede decir que es buena, mala, regular, ¿cierto? Pero pues no, no la puedo medir, ¿cierto? Bueno, entonces, con las magnitudes también puedo hacer combinaciones, ¿cierto? Entonces tengo la longitud de una mesa y la longitud de un bolígrafo, y si llego a sumar estas dos longitudes, pues voy a tener pues una longitud total, ¿cierto? Bueno, aquí dice la definición de magnitud. Entonces encontramos dos tipos de magnitudes. Tenemos las escalares. Las escalares son aquellas que las puedo representar mediante una escala numérica, ¿cierto? Como el ejemplo que nos dan acá de longitud, como por ejemplo el volumen, como por ejemplo la temperatura. Y tenemos las magnitudes vectoriales, que son aquellas que además de representarlas con una escala numérica, tengo que dar una posición o la dirección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablo de la magnitud posición, entonces la doy en términos de espacio-tiempo. Entonces, si digo, no sé, un ejemplo, Chile está a cierta distancia de Argentina al oeste, entonces estoy dando una distancia y además estoy dando una dirección, un sentido, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes que trabajamos en primaria son longitud, superficie, volumen, que es lo que se ocupa en el espacio, capacidad, lo que le cabe al objeto, la masa, que es una magnitud escalar, el peso, que es una magnitud vectorial. En esta debo tener en cuenta la fuerza que ejerce la gravedad en un lugar. Tenemos el valor monetario, tiempo y amplitud de A, ¿cierto? Entonces, en primaria, cuando estamos enseñando magnitudes, lo que hacemos son comparaciones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos objetos y hago coincidir sus extremos, y si estos extremos coinciden, puedo decir que tienen la misma longitud. En la superficie, de igual manera, si tengo figuras planas que coinciden, que puede ser por descomposición, puede decir que tienen la misma superficie. En el caso de la capacidad, albergan la misma masa. Y en el volumen, pues, tengo dos objetos que ocupan el mismo espacio, ¿cierto? Bueno, esta es la primera sección de la semana. No sé si tienen dudas de esta sección, alguna pregunta en alguna actividad. Bueno, entonces paso a la siguiente sección, que nos habla de la medida de magnitudes y unidades de medida, conceptos y procedimientos. Voy a abrir por aquí el mapa. Voy a abrirlo por acá. Listo, entonces en esta sección nos hablan de las formas de medir y pues las unidades de medida, que tienen pues gran importancia.
Entonces nos dan un ejemplo y es cómo puedo medir el área del suelo del salón, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer de manera directa y de manera indirecta. Entonces, de manera directa es cuando lo primero que tengo que establecer es una unidad de medida, ¿cierto? Que en este caso pues estoy hablando de pues una superficie, ¿cierto? Entonces lo que quiero medir es una superficie y esa unidad de medida que yo voy a tomar para medir el área pues también va a ser una superficie. Entonces en el video nos daban un ejemplo de pues yo tengo unos cuadritos, ¿cierto? Y voy a ver cuántos cuadritos necesito para... em, para llenar todo el suelo del salón, ¿cierto? Y el área pues corresponde a la cantidad de los cuadrados que hay. Entonces, de medir de manera directa es que estoy utilizando la misma magnitud para medir, ¿cierto? Y de manera indirecta es que utilizo otra magnitud. Entonces, lo que quiero medir es un área, ¿cierto? Pero para medirlo aquí estoy utilizando longitudes. Entonces, multiplico el ancho por el largo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre directa e indirecta. Entonces, en directa utilizo la misma magnitud para medir y en la indirecta pues utilizo una magnitud diferente. Otra forma de medir es por la estimación. Entonces, las unidades de medida tienen gran importancia para el proceso y para el resultado. Entonces, tenemos dos tipos de unidades de medida. Están las no estándar, como por ejemplo las partes del cuerpo, y en estas se obtienen resultados diferentes, ¿cierto? No es lo mismo si yo le digo a un estudiante, no sé, de grado primero, que mida una longitud con las palmas de sus manos. Es diferente si se lo digo a un niño de 11, ¿cierto? Entonces, los resultados que ellos van a encontrar, pues van a ser diferentes, pues porque las palmas de ellos, pues son diferentes. La del niño primero es más pequeñita que la de grado 11, ¿cierto? Y pues tenemos las estandarizadas, como por ejemplo es el metro, que pues es nuestra unidad patrón. Bueno, no sé Prof, si... discúlpame, profe, es que no sé dónde aparece aquí la manito. Y ahí estaba mirando, recordando esto aquí de directa e indirecta. La indirecta entonces sería, por ejemplo, medir un salón con 1 metro para medir el largo y el ancho. Sí, ¿Con 1 metro? sí, sí, porque lo que estás Mm, haciendo es medir longitudes y pues con esa longitud o esas dos longitudes que es el ancho y el largo vas a dar una medida de área, es decir, de mm, superficie. Entonces mira que las magnitudes que estás trabajando son diferentes. Ujú, sí, mm. señora, Ah, bueno, gracias. exacto. Bueno, no sé si de esta sección tengan dudas de las actividades. Bueno, entonces voy a pasarme al siguiente mapa, a la siguiente sección, que nos habla de, pues de medida directa, que acabamos de retomar algo, ¿cierto? Voy a abrirlo por acá, voy a cerrar estos. Bueno, entonces aquí, para medir de forma directa, entonces lo primero que tengo que hacer es establecer una unidad de medida, ¿cierto? Entonces vuelvo a retomar el ejemplo anterior del área del salón. Entonces, lo que hago es un cuadrito, lo tomo como unidad de medida, ¿cierto? Y debo establecer cuántas veces ese cuadrito me cabe, pues, para llenar todo el salón, ¿cierto? Y la medida, pues, va a ser la cantidad de veces que voy a tener ese cuadrito para llenar todo el salón y, pues, se debe mencionar la unidad de medida. Bueno, no sé si de esta sección hayan dudas, preguntas, inquietudes o esté claro. Bueno, entonces me paso a la siguiente, que es la estimación. Eh, en la semana 1, cuando veíamos los números naturales, veíamos algo de estimar, ¿cierto? Que es pues dar una medida aproximada, aproximada, pero que no necesariamente es exacta, ¿cierto? Entonces,
Para estimar, debo tener un proceso mental, una medida como resultados, y en estos pues no tengo instrumentos de medida como los que acaba de mencionar Yolanda, como es, por ejemplo, el metro, ¿cierto? Existen diferentes técnicas de estimación, como la interiorización de las unidades básicas de medida, conocimientos de referentes, dominios de técnicas indirectas y estrategias de comparación, composición y descomposición. ¿Listo? Bueno, de esta sección hay dudas. Puedo pasar a la siguiente. Pasarme entonces acá. Este es el mapa conceptual de esta sección. Bueno, entonces en esta sección nos hablan de la evaluación histórica y social de las unidades de medida. Me parece muy interesante, por ejemplo, en esta sección, en el video nos hablaban de cómo establecieron esas unidades de medida, ¿cierto? Entonces nos hablaban que después de la Revolución Francesa se reúnen unos matemáticos para establecer ese sistema internacional de medidas con la necesidad de el intercambio cultural, comercial y científico que hay. Esto a mí me parece importante mencionarlo a los estudiantes porque es necesario que ellos sepan de dónde salieron esas unidades de medida, ¿cierto? ¿Quién las estableció o por qué se establecieron? Importante que esto lo podamos transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, el sistema internacional de medidas tiene estas tres características. Entonces, tiene unicidad de nombres y cantidades, tiene buena definición de múltiplos y submúltiplos y coherencia con el sistema decimal de numeración. En el sistema internacional de medida tenemos unas magnitudes fundamentales. Entonces, está la longitud, que su unidad patrón pues es el metro, tenemos la masa que es el kilogramo, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente el amperio, la temperatura el Kelvin, la cantidad de sustancia el mol y la intensidad luminosa la candela. Y tenemos múltiplos y submúltiplos. Entonces los múltiplos recordemos que son pues los más grandes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el deca, hecto, kilo, mega, entonces en los múltiplos está el deci, el centi, el mili y el micro, que son pues los más pequeños. Bueno, de esta sección, que es la última, ¿tienen dudas de alguna actividad en específico, de algo que no les haya quedado claro? Wow, listo. Entonces, para recordar, el día de mañana, viernes, y el día lunes les estoy enviando sus Excel con las calificaciones del curso. Recuerden que el curso dura 6 semanas y pues para poder terminar el curso, en el Excel las 6 casillas me deben aparecer en verde. El certificado la universidad lo emite cuando terminemos las 18 semanas, es decir, cuando en cada Excel aparezcan en verde cada celda. Entonces, debo terminar las 18 semanas pues para tener el certificado. ¿Listo? No sé si tengan otra pregunta, les puedo ayudar en algo. Entonces, la próxima semana terminamos el primer curso. La próxima semana es la semana 6. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Sí, señora, muchas gracias. Dios la Bueno, bendiga. Buena tarde. gracias. Gracias. Bueno, hasta luego.